Sean de nuevo bienvenidos a este espacio hecho por ustedes. El día de hoy hablaremos sobre el derecho internacional de los derechos humanos. Como es bien sabido, el movimiento internacional de los derechos humanos se fortaleció con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, un 10 de diciembre de 1948, redactadas como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben fortalecerse. En la declaración, por primera vez en la historia de la humanidad, se establecen claramente los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, básicos de los que todos los seres humanos deben gozar. A lo largo de los años, lo establecido en la declaración ha sido ampliamente aceptada como las normas fundamentales de derechos humanos que todos deben respetar y proteger. La Declaración Universal, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y sus dos protocolos facultativos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, forman la llamada Carta Internacional de Derechos Humanos. Una serie de tratados internacionales de derechos humanos y otros instrumentos adoptados desde 1945 han conferido una base jurídica a los derechos humanos inherentes y han desarrollado al conjunto de derechos humanos internacionales. En plano regional se han adoptado otros instrumentos que reflejan las preocupaciones específicas en materia de derechos humanos de las respectivas regiones, en los que se establecen determinados mecanismos de protección. La mayoría de los estados también ha adoptado constituciones y otras leyes que protegen formalmente los derechos humanos fundamentales. Si bien los tratados internacionales y el derecho consuetudinario forma la columna vertebral del derecho internacional de derechos humanos, otros instrumentos como declaraciones, directrices y principios adoptados en el plano internacional contribuyen a su comprensión, aplicación y desarrollo de los mismos. El respeto por los derechos humanos requiere el establecimiento del Estado de Derecho en el plano nacional e internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que los estados deben respetar. Al pasar a ser partes en los tratados internacionales, los estados asumen también las obligaciones y los deberes en virtud de derechos internacionales de respetar, proteger, realizar y garantizar los derechos humanos. Las obligaciones de respetar significa que los estados deben abstenerse de inferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitaciones. Las obligaciones de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos o grupos. La obligación de realizarlos significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. Además, a través de la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, los gobiernos se comprometen a adoptar medidas y leyes internas compatibles con las obligaciones y deberes dimanantes de los tratados. Es decir, en estos casos de que los procedimientos judiciales nacionales no aborden los abusos contra los derechos humanos, existen mecanismos y procedimientos en el plano regional e internacional para presentar denuncias, quejas, comunicados individuales, colectivos que ayuden a garantizar que la norma internacional de derechos humanos sean efectivamente respetadas, aplicadas en estos ámbitos en un plano local. Bueno,
esto sería todo por el día de hoy y nos vemos para la próxima. Hasta luego.